Pues buenos días, hermanos. Siempre es un privilegio estar en el estudio del Evangelio de Marcos. Y hace unas 6 semanas tenía la oportunidad de enfocarnos en lo que sucedió con Jesús y la higuera seca en Marcos 11. Y quiero hoy terminar con este pasaje porque no tenemos tiempo para hacerlo. Y quiero terminar con capítulo 11 de Marcos hoy. Entonces os invito a leer conmigo en Marcos 11. Empezamos en versículo 27. La palabra de Dios nos dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo os voy a haceros una pregunta a vosotros, replicó él. Contestádmela y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respondedme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no lo creísteis? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad hago esto. La palabra de Dios. Oramos. Dios Padre, venimos ante ti con corazones humildes esta mañana y agradecidos por tu amor constante y tu fidelidad. Abre nuestras mentes y pedimos que lo hagas por tu Espíritu Santo para que podamos entender más bien tu palabra y ser transformados por ella. Que nuestra oración hoy te honre y que nuestras vidas reflejan la gracia de Jesús. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Judy y yo, después de casarnos, vivimos unos 2 años en Nashville, Tennessee. Y mi trabajo en este tiempo fue como repartidor de café. Hay un día en particular que me viene a la mente y quiero compartir con vosotros esta mañana. Tras un largo día en julio, por fin llegó el momento de volver a la oficina y presentar el informe de ventas del día. Estaba agotado, con muchas ganas de terminar. Pero unos minutos antes de llegar a mi destino, me detuve en un semáforo solo 100 metros de la oficina y me di cuenta de que había un hombre en una camioneta que estaba a mi lado e intentaba llamar mi atención. Le hice un gesto con la mano y él se limitó a tirar el cinturón de seguridad, como para recordarme de que yo no lo había puesto. Como estábamos solo unos 100 metros de la oficina, me limité a hacerle un gesto con los hombros, como así.
como decir, ¿y qué? ¿Por qué te importa? Este hombre suspiró, se inclinó, cogió la placa de policía que había en el sillón junto a él y se puso en la ventana. ¿Y sabes qué? De repente me entraron muchas ganas de ponerme el cinturón de seguridad. Pienso en esta historia porque ese hombre podía tener buen consejo de seguridad o podía tener derecho de decirme lo que debía hacer solo por una razón, la autoridad. Si solo fuera desconocido cualquiera, sus consejos son buenos. Quizá debería hacerle caso. Pero si es policía, todo cambia. Cuenta con la autoridad de la ley de su parte y hay que obedecerle de inmediato. Todo cambia si este hombre tenía realmente la autoridad. En Marcos 11, la cuestión de la autoridad pasa a ocupar un lugar central. El capítulo comienza con la entrada triunfal de Jesús y con la gente gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y el día siguiente se fue al templo, tiró las mesas de los cambistas y puso fin a la compra y venta allí. Y nuestro texto hoy comienza en el versículo 27 y vemos que Jesús está paseando por el templo, por lo que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos le hacen una pregunta. ¿Con qué autoridad haces esto? En otras palabras, ¿quién te crees que tú eres? En realidad, esa es una de las preguntas más importantes en todo el Evangelio. Porque si Jesús realmente tiene autoridad con lo que actúa, entonces todo cambia. Pero si no la tiene, lo que hizo en el templo fue escandaloso. Al reflexionar sobre la autoridad de Jesús, me gustaría que nos centremos en dos cosas. Me gustaría que veamos esta mañana cómo la autoridad de Jesús pone de manifiesto nuestros corazones pecaminosos. Y, en segundo lugar, cómo la autoridad de Jesús nos abre una ventana también al corazón de Dios, nuestro Padre. Pero en primer lugar, veamos cómo la autoridad de Jesús pone de manifiesto nuestros corazones pecaminosos. La primera realidad con lo que nos encontramos es debido a nuestra naturaleza pecaminosa, rechazamos cualquier autoridad sobre nosotros. Y para entenderlo bien, tenemos que dar un paseo un poco atrás, pues no un poco, mucho atrás, a Génesis. Como esta historia ya tiene un contexto más amplio. Al principio, en el jardín de Edén, Dios lo creó todo a la perfección. Adán y Eva tenían un hogar perfecto donde vivir. Y aún en esa perfección, reinaba una cultura de obediencia. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les prometió que si desobedecían este mandato, morirán. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hace la serpiente? ¿Cómo se enfrenta a ellos? Se pone en duda la autoridad de-- no, de Dios, lo siento.
dijo, ¿de verdad? ¿Dijo Dios? ¿Quién se cree que es? No, espera un momento. ¿Sabes lo que está pasando? Él sabe si lo comes. Serás igual que Él. Incluso podría ser Dios. Y por eso te lo está ocultando. Y ya conocemos la historia. Eva es engañada, ambos comen del árbol y se les abren los ojos y ven su propia vergüenza. Y su historia no es única. Desde aquel día, todo el mundo se repugna por naturaleza que alguien la diga lo que tiene que hacer. Rechazamos que se nos imponga autoridad y hacemos todo lo posible por mantener el control. Y lo que vemos aquí en Marcos 11 no es nada nuevo. Ha sido una realidad desde la caída de Adán y Eva en el jardín. Sin embargo, Jesús ha hecho muchas afirmaciones. La más reciente en este pasaje es que Jesús ha entrado en Jerusalén como rey, como alguien con autoridad. Y desde allí se fue al templo y tiró las mesas de cambistas. Y lo hizo reprendiendo a los líderes, citando Isaías 56, y aunque estaba citando, reprendió a ellos diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa. Y sí, este asunto de la autoridad ha pasado a primer plano. Y era bastante problema cuando Jesús estaba lejos en Galilea con su círculo de discípulos pequeños, realizando milagros, enseñando. Pero ahora ha llegado a Jerusalén. Ha entrado en el templo. Y está reprendiendo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y todos estos eran miembros del Sanedrín. Eran 71 personas en total. Y tenían el control, la autoridad del todo pueblo judío. Por eso quieren saber qué autoridad tiene Jesús. ¿Quién se le ha dado? ¿Quién le ha dado el derecho a controlar, mandar, como lo hace? Y Jesús está entrando en su territorio, su ámbito de autoridad, y diciendo, no, esto es mío. Por eso rechazan esa afirmación y le replican directamente, Jesús, ¿quién te crees que tú eres? Si se tratara de una pregunta sincera, habría sido realmente muy buena. Nadie, salvo Hijo de Dios mismo, podría hacer las afirmaciones que hacía Jesús. Sin embargo, al final no es más que otro intento de tenerle una trampa. Pero ¿te encanta la respuesta de Jesús? Responde a los líderes judíos con una pregunta que a la vez, una vez más, le permite tomar el control de la conversación. Dice Jesús, yo voy a haceros una pregunta a vosotros, replicó él. Contestádmela y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo
o de la tierra? Respóndeme. Ahora bien, el bautismo de Juan es una referencia al ministerio y al mensaje de Juan el Bautista. El ministerio de Juan sirvió para preparar el camino para Jesús y su mensaje consistía principalmente en una llamada al arrepentimiento y que el pueblo de Dios prepara su corazón para el Mesías, el Cristo. Y él declaró: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Además, en el Evangelio de Juan, nos dice claramente que Jesús es esa misma Mesías, el Todopoderoso, el Redentor, el Cristo, que todos habían estado esperando. Juan nos dice en Juan 1, 29 y 30, que Jesús estaba un día caminando hacia Juan, y Juan proclamó: aquí tienes el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba cuando dije: detrás de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. No obstante, Juan también describió con claridad el carácter de los líderes judíos, lo cual sin duda explica un poco su desgana de reconocer este ministerio de Juan como algo de los cielos. Mateo nos lo cuenta en capítulo 3, 7 y 8. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: cámara de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar el castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento. ¡Qué fuerte! Este fue, en resumen, su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista. Y Jesús está preguntándoles a ellos: ¿este ministerio procedía del cielo o de los hombres? Y en este momento podemos ver un poco más sobre nuestros corazones pecaminosos, porque no solo rechazamos que se nos imponga autoridad, sino que queremos tener el control. Fijaos en cómo responden los escribas. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no lo creísteis? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. ¿Podéis ver con qué están luchando los escribas? No es una cuestión de verdad, sino de seguridad. Podríamos decir, su lucha realmente es: ¿cómo podemos responder a Jesús sin perder el control? Porque yo creo que los líderes judíos saben muy bien lo que Jesús está diciendo aquí. Saben muy bien lo que está en juego para ellos. Jesús está diciendo: no vine para que me preguntarais. He venido para preguntaros a vosotros. No se trata de vuestro templo, vuestro pueblo, vuestra gloria.
ni de lo que yo pueda hacer por vosotros. No, se trata de mi pueblo, dice Jesús. Mi gloria, mi templo. Vosotros trabajáis para mí. Yo soy el dueño. Yo soy el rey. Y vosotros sois siervos. ¿Podéis ver lo que subraya para nosotros esta mañana estos versículos? Un comentarista lo expresó muy bien al decir, para el verdadero seguidor de Jesús, no existe el mío con M mayúscula en su vocabulario. Para el verdadero seguidor de Jesús no existe el mío en su vocabulario. No es mi dinero. No es mi tiempo, mi trabajo, mi éxito, mis hijos, mis talentos. Queridos, todos son suyos. Provienen de Él. Y nosotros somos sus siervos. Pero ¿cuánto deseamos tener el control? La verdadera tragedia aquí de este asunto no es que los líderes faltaran pruebas suficientes para conocer la verdad sobre Jesús, sino que se negaron a aceptarla. Jesús ya había mostrado claramente su autoridad para perdonar el pecado, para sanar, para expulsar demonios. Su autoridad sobre la naturaleza también, y para resucitar incluso los muertos. ¿Qué más necesitaban? No, la cuestión central de nuestro pasaje de hoy no es si Jesús tiene la autoridad o no, sino si estamos dispuestos a reconocerla. Al final, los líderes religiosos se niegan a responder porque temen las consecuencias que con esto podría conllevar. Entonces, en primer lugar, la autoridad de Jesús pone de manifiesto nuestros corazones pecaminosos, pero también la autoridad de Jesús nos abre una ventana al corazón de Dios, nuestro Padre. Como dije antes, la pregunta de los líderes judíos que le hicieron a Jesús habría sido una pregunta realmente buena si se hubiera hecho con sinceridad. Y me gustaría que tomamos un momento para reflexionar sobre lo que dice la Biblia acerca de la autoridad de Jesús. Porque la Biblia nos dice que la autoridad de Jesús fue prometida, se manifestó y es eterna. En primer lugar, vemos que Dios prometió la autoridad de Jesús mucho antes de su llegada. Desde el principio, Dios tenía un plan para restaurar lo que se había quebrantado en el Edén. Justo después de la caída de Adán y Eva, prometió que vendría un redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente, un gobernante que algún día vencería al pecado y la muerte. Esta promesa, puede seguir, esta promesa resuena a lo largo de toda la Biblia. Dios preparó a su pueblo para el Mesías enviando profetas, líderes y reyes que echaron un vistazo de su autoridad. El Salmo 2 describe a un hijo entronizado por Dios, que gobierna su justicia y poder.
Isaías predijo un niño que reinaría para siempre. Cada una de estas promesas apuntan hacia Jesús. Y cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente, Jesús afirmó su autoridad mesiánica en Mateo 16 y versículo 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. La autoridad de Jesús, pues se le había prometido antes de su llegada. Y también vemos que la autoridad de Jesús no estaba oculto, sino que estaba a la vista durante su ministerio terrenal. La gente notaba que había algo diferente, incluso en su forma de enseñar. Mateo nos dice, en Mateo 7, les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Por eso las multitudes quedaban asombradas. Pero su autoridad no estaba solo en la forma en que hablaba. También estaban las cosas que hacía. Ordenaba las enfermedades y incluso estas le obedecían. Ordenaba a los demonios y los huían. Habló a las tormentas y los vientos y las alas lo obedecieron. Devolvió a la vista a los ciegos, sanó a los cojos, purificó a los leprosos e incluso resucitó a los muertos. Donde quiera que iba, su autoridad era evidente. Sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre las fuerzas espirituales, sobre la vida, sobre la muerte. Incluso sus interacciones con la gente ponían de manifiesto su autoridad. Perdonaba los pecados, llamaba a los hombres corrientes a seguirle y dándoles a poder para continuar su obra. Desafiaba con los líderes religiosos y se enfrentaba a la injusticia en el templo. La autoridad de Jesús había sido prometida, estaba a la vista durante su ministerio terrenal y la autoridad de Jesús es eterna. Su reinado no se limita a un momento de la historia. Él es el Señor soberano de toda la creación. El gobernante de los confines de la tierra, el Cordero vencedor, ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Así que volvemos a preguntar, ¿con qué autoridad hacía Jesús estas cosas? Pues la respuesta es plena, con toda la autoridad. Tenía y tiene autoridad total, absoluta. Sin embargo, lo verdaderamente notable es cómo utilizó esa autoridad. No la utilizó para su propio beneficio, ni para hacer gala a su poder. Aunque todo el poder era suyo. Sin embargo, la utilizó para salvar, para restaurar, para redimir.
En la cruz, cuando el mundo podría haber pensado que le habían quitado su autoridad, sucedió todo lo contrario. Fijaos lo que nos dice Jesús en Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Yo tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Hermanos, hermanas, la crucifixión no fue una pérdida de autoridad, sino su máxima expresión. Una muestra de poder y de amor sacrificial. Para el mundo, la autoridad es para su propio beneficio. Consiste en ejercer poder sobre los demás, recibir atención mientras se mantiene un lugar de honor. Podemos seguir. Pero para Jesús la autoridad es vivificante, sacrificial, redentora. Se expresa en el lavado de pies, el contacto con los leprosos, el dar de comida, de comer a las multitudes, la bienvenida a los pecadores y la búsqueda de los perdidos. Sí, hermanos, la autoridad de Jesús nos permite vislumbrar el corazón de Dios, nuestro Padre. Y para terminar, creo que es importante recordar que no solo los fariseos se enfrentan esa pregunta de la autoridad de Jesús. De hecho, Jesús plantea esa misma pregunta a sus discípulos en Mateo 16. Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cada uno de nosotros debe responder a la misma pregunta que Él les hizo a sus discípulos. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿No sería estupendo que fuera tan sencillo como repetir lo que dijo Pedro aquí? Pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Pum! Listo para el examen. Sin embargo, al mismo tiempo, lo hermoso de esta realidad es que Jesús, como dijo una vez Tim Keller, en Jesús tenemos mucho más que una respuesta correcta, sino una persona en la que podamos apoyarnos y bajo cuya protección podemos vivir. ¿Qué significa esto? Significa que la autoridad de Jesús nos invita a ver nuestra vida desde una perspectiva diferente. C.S. Lewis lo capta muy bien en su clásica
ilustración de mero cristianismo. Y es un poco largo, pero como os dije, es clásico. Entonces, mira lo que dice C.S. Lewis. Imaginaos a vosotros mismos como una casa viva. Dios entra para reconstruir esa casa. Al principio es posible que comprendáis lo que está haciendo. Está arreglando las desagües, las goteras del techo, etc. Vosotros sabíais que esos trabajos necesitaban hacerse y por lo tanto no os sentís sorprendidos. Pero al cabo de un tiempo, él empieza a tirar abajo las paredes de un modo que duele tremendamente y que parece no tener sentido. ¿Qué rayos se trae entre manos? La explicación es que Dios está construyendo una casa muy diferente que aquella que vosotros pensabais, poniendo una ala nueva allí, un nuevo suelo allí, erigiendo torres, trozando jardines. Vosotros pensasteis que os iban a convertir en un pequeño chalet sin grandes pretensiones, pero Él está construyendo un palacio. Tiene pensado venirse a vivir en él. ¿Entiendes lo que dice Luis? Rendirse a la autoridad de Jesús significa no poner residencia a la obra difícil y dolorosa que Dios está realizando en ti, incluso cuando duele y no tiene sentido. Significa descansar y apoyarse en el Dios que tiene toda la autoridad, el cual obra en todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Entonces la autoridad nos invita a ver nuestra vida desde una perspectiva diferente. Y también nos invita a confiar plenamente en Él. No solo mentalmente, sino también en la práctica. Una vez más, eso es precisamente lo que hablamos los miércoles por la noche cuando reunimos como iglesia. De lo que estamos hablando es la diferencia entre saber de Jesús y conocer a Jesús. La pregunta que nos planteamos hoy no es ¿qué hicieron los fariseos? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Esa no es la pregunta. Dios ya ha respondido a esa pregunta en Jesús. Jesús tiene toda la autoridad. La verdadera pregunta es esta. ¿Confiaremos en Él? ¿Entregaremos nuestras vidas? ¿Nuestros planes? ¿Nuestro control? ¿Nuestra iglesia? Aquel que es el Señor sobre todas estas cosas. Y cuando lo hagamos, nuestras vidas proclamarán junto con Pedro, sí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, por tu gracia, tu fidelidad. Señor, ayúdanos a no ser solo oyentes de tu palabra, sino también hacedores. Enséñanos a ser administradores fieles a todo lo que nos has dado, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Danos sabiduría
para servirte bien, humildad para recordar que al final la obra te pertenece en ti, a ti. Padre, ayúdanos a descansar en la autoridad de Jesús. Cuando sintamos el peso de lo que llevamos, recordarnos que Cristo reina y que nuestra confianza no está en nosotros mismos, sino en Él. Al salir de este lugar, guíanos nuestros pasos de esta semana. Llénanos de tu Espíritu para que nuestras vidas reflejen tu amor y den gloria a tu nombre. Bendice cada persona aquí presente, a sus familias, y a la labor que tienen por delante. Que tu paz nos acompañe y que tu presencia permanezca con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.